Ok, vayan abriendo entonces su Android Studio. Hay algunas actualizaciones también. Esas ya ustedes deciden si las agregan ahorita o se esperan mejor. Y vayan abriendo también su Visual Studio, que lo vamos a estar ocupando. Ok, vamos a colocar en la parte superior una etiqueta que diga usuarios en Azure Storage y un objeto de tipo ListView que ocupe una parte de nuestra interfaz gráfica. Podemos pegarla completa a los límites. Ahí está. Este objeto que se encuentra aquí es un list view. Y nosotros, bueno, tenemos diferentes objetos, los cuales podemos nosotros estar precargando o cargando. Está la zona en la parte de Legacy, está el objeto llamado list view, y es este que está aquí. Y a ese vamos a llamarle listo. Este es el único objeto que va a estar ahí. Entonces, por favor, lo vamos construyendo. Esa sería una primera parte de nuestra interfaz gráfica.
Y vamos a crear un nuevo proyecto. Ponemos de título app recepción clientes. Igual es una aplicación vacía. Y vamos a layout. Y vamos a construir otra interfaz gráfica en Android Studio, el cual estará concentrada únicamente en una zona, que es en la parte superior. Tendrá una imagen de fondo. Una imagen dentro de la imagen de fondo. Una cabecera, que en este caso será el nombre. Y una cabecera inferior, que será en este caso el correo. Los objetos están anclados al interior del Image View, no hasta abajo, sino nada más en esa zona, para que lo puedan considerar. Aquí están los nombres, imagen fondo, que es el primer recuadro. Ese debe estar anclado a las periferias, abajo no importa. Después agregan otro Image View y ese va a estar anclado en la parte superior y en la parte inferior, a los límites de la imagen, al igual que del lado derecho y del lado izquierdo. Y la cabecera, en este caso tenemos aquí, donde llevará el nombre y donde llevará el correo. Seleccionamos, copiamos y vamos a llevárnoslo a nuestro proyecto.
que es recepción clientes. Y aquí nosotros vamos a crear un nuevo proyecto, perdón, vamos a crear una nueva interfaz en la llave. Clic con botón derecho, agregar nuevo elemento. Y sería un diseño de interfaz. Vamos a poner data row. Lo agregamos. Los que le di la clase pasada, no sé si este ejemplo ya lo hemos visto, les sirve de repaso en caso de que sí sea. Y copien por favor su interfaz gráfica de data row ahora en esta plantilla. Ahora vamos a agregar nuestros paquetes Nugget. Vamos a agregar la de Windows Storage. Xamarin Google Play Services. Basement. Base. Task. Maps. Y agregamos las que corresponden también a la interfaz gráfica. Nuestro constraint layout clásico. Y constraint layout solver. Y vamos a nuestro activity main. Lo primero que vamos a hacer en nuestro activity main es construir una clase entidad. Vamos a poner una clase. ¿Vale? Jesús, Bueno, si vamos a... cuidar al niño nomás a arrollarlo, entonces no. Por ahí tienen un micrófono abierto. Pueden apagar, por favor. Creo que es el de Cristina. Gracias. Ok.
Seguimos en que estábamos en... Ah, sí, las librerías. Vamos a agregar primero las librerías y ahorita bajamos a la clase base. Entonces, las librerías que vamos a utilizar es Android App, Android OS, Runtime, no sé como quiera, Android X App Compact. Necesitamos Android.widget using system.collection generic. Soft Windows Azure Storage .storage Windows Azure .storage.table system.io content system.treating.task using Android.graphics. Estas serían las librerías que vamos a utilizar. Voy a empezar a declarar aquí unas variables. Vamos a empezar con un progress dialog. Eso. Y view estado. Sí, voy a crear la clase para poderlas instanciar y poder generar los elementos de control. Voy a quitarlo del onRequestPermission. En el de la cámara que subía la imagen, si lo necesitábamos porque había un permiso a la cámara. En este caso no lo necesitamos porque no vamos a utilizar la cámara. Vamos a bajar las imágenes que guardamos. Entonces vamos a poner public. Vamos a crear una entidad que nos permita extraer los elementos de una tabla, en este caso no SQL. Entonces vamos a poner public class, usuarios. ¿Cómo le pusimos a la tabla en Azure? Creo que era clientes, ¿verdad? Clientes, table entity. Y aquí vamos a poner public, de su constructor base. Este constructor base va a recibir lo que es la categoría. Y va a recibir nombre. En este caso el acceso es a una base de datos no SQL, que tendrá una clave de partición y una clave del renglón, que en este caso será el nombre. Después ponemos public clientes para cuando no reciba datos. Y ahora sí cada uno de los campos. Domicilio, set, domicilio y edad. Me voy a copiar y pegar. 1, 2, 3, 4, 5. Edad. Fondo. Imagen. Latitud. Longitud. Correo. Y saldo. Ahí está. Esta tabla clientes es una tabla entidad, quiere decir que tiene la estructura de una tabla. En este caso es una tabla no SQL que yo tengo montada sobre Azure
y en la cual nosotros vamos a bajar nombre, domicilio, correo, edad y saldo, los valores clásicos que bajamos, también la imagen y la imagen de fondo, es decir, dos imágenes que estarán o están en un contenedor de blobs, ¿sí? Como los que crearon ustedes y subieron ustedes imágenes. De la misma forma, habrá dos imágenes, una imagen de una fotografía de una persona y una imagen de fondo correspondiente, ¿no? Entonces es una tabla entidad con la referencia a una tabla NoSQL que tenemos montado en Azure. Ahora necesitamos una tabla, perdón, una clase que nos permita ya hacer referencia a un adaptador de datos que vamos a construir ahorita en un momento, bueno, un poquito más adelante. El primer paso es crear esta clase clientes, que es una tabla entidad, la cual debe de coincidir con los datos que yo tengo en mi tabla NoSQL, en la cual nos vamos a conectar todos. Y vamos a crear también otra tabla, otra clase. Esta clase le vamos a llamar elementos de la tabla, que es una tabla pivote, porque va a estar recibiendo los valores específicos que tenemos, en este caso, ya no como una tabla entidad, sino ya como un dato que yo pueda manejar dentro del programa y estar mandando listados de esta instancia a otras clases, que en este caso será un adaptador de datos que vamos a crear más adelante. Entonces, crean por favor estas dos clases. La clase entidad y la clase elementos de la tabla, que es prácticamente la misma que acá, excepto que no tiene un constructor base para elementos vacíos, ni un constructor base para parámetros que está recibiendo tanto la colección o la colección del almacén de datos y el campo clave, que en este caso sería el nombre. Eso no va, copiamos y pegamos y cambiamos. No va a heredar, acá hereda una tabla entidad, el de abajo no hereda nada, porque es una clase tradicional en C# que vamos a mandar ahorita a un adaptador de datos. Entonces, ya una vez que construimos estas dos tablas, perdón, estas dos clases, el siguiente paso es, ahora sí subimos, y vamos a crear una lista, en este caso a la clase clientes. Entonces ponemos así, lista de clientes, lista de clientes, y le creamos la instancia de una vez. También una lista que será la de los elementos de la tabla. Le vamos a llamar simplemente elementos tabla. Igual le creamos instancia de una vez. Esas serían nuestras primeras variables. Después tenemos el Xamarin Essential Platform, esto ahorita nos interesa. Nos vamos al Set Content View directo. Lo primero que vamos a hacer es ocultar las barras de la parte superior. Action.hide. Ya una vez que la ocultamos, hacemos la instancia, en este caso, a el objeto que tenemos en nuestra interfaz gráfica llamado lista. Entonces es find view by ID, es un list view. Y el recurso, nuestro ID, sería lista igual a lista. Después empezamos a colocar propiedades al progress, que le llamamos progreso. Voy a poner con minúsculo. Progreso es igual a una nueva instancia del progress dialog que va a aparecer en esta pantalla, en esta clase. Después progreso, punto, no corresponde a un tiempo en particular. Por lo tanto, nuestro tiempo es indeterminado hasta que yo en el código le indique cuándo. Esta barra de progreso, set progress estilo que nosotros vamos a utilizar, es un progress dialog estilo,
colores de estilo. Y tenemos dos, el horizontal y el spinner. Ya después pueden probar también el horizontal, es una línea simplemente que pasa, o el spinner, que es el circulito que empieza a dar vueltas para el cargado correspondiente. Progreso, punto, el mensaje que va a tener. En este caso ponemos cargando información de Azure. Después ponemos progreso, punto, set. El usuario no puede quitarlo porque va a estar ejecutándose, es decir, no le damos opción al usuario de interactuar. Progreso.show. Espere algo que vamos a hacer. Bueno, ahorita primero vamos a poner así. Progreso.show. Entre comillas, voy a realizar una primera prueba para verificar mi conectividad con el simulador, verificar que compile de manera correcta y ahorita verificamos el procedimiento mientras voy abriendo mi visor. Okay, vayan conectando también su celular o directamente su emulador. Aquí ya me apareció, me falta un punto y coma en algún lado. ¿Sí? ¿No? Ok. Puse pixel en la línea 30, ahorita lo checo nada más que termine el compilado. Y vamos a, aquí lo tenía yo con gradiente, podemos agregar un gradiente, pero pueden reutilizar alguno de los gradientes que ya tengan previamente. Aquí para quien necesite el código rápido de un gradiente, aquí se lo estoy pasando en el chat. Entonces agrego un gradiente.
Ok, mientras se está haciendo el proceso de compilado y está cargando en el simulador, estamos utilizando un Progress Dialog, que es una barra de progreso que se ha utilizado de manera muy general en Android, aunque a partir de Android 11 ya Google ha mencionado que tiene nuevos componentes para barras de progreso y ya nos invitan a que empecemos a utilizar ese tipo de elementos nuevos de nuevo Android Material de Android 11 para que se esté utilizando ya las barras de progreso nuevas que traen los nuevos dispositivos Android. En este caso utilizamos la tradicional, aunque después pueden cambiarlo con Progress Dialog nuevos que está sacando Google, que son más estéticos, no más estéticos, más sencillos, no como la barra de progreso que realmente te va dando un giro con una pequeña pantalla que sale por de frente, difumina al fondo y empieza a dar un círculo donde te indica que está realizando el proceso de cargado como tal, ¿no? Entonces, ahí va a depender ya del estilo y del diseño que cada uno de ustedes pueda directamente estar seleccionado. En la línea 37 yo estoy colocando punto high para que pueda ver que funciona precisamente ese barra de progreso, ese progress diálogo y que esté funcionando, ¿sí? Espero que no se nos vaya la señal ni el internet a nadie, está lloviendo, pero bueno, esperemos que no sea así, que nos deje terminar bien la clase de diálogo. Ahí está cargando, vamos a esperar a que cargue y continuaremos el código ahora de, seguimos con el main activity, donde ahora vamos a realizar ya el cargado de los datos, la descarga de los datos, en este caso en formato XML y también en formato de los archivos, en este caso JPG, que se encuentran ya en un contenedor de blobs. Si se fijan, ya cargó la pantalla, vamos a verificar que no hay alguna excepción. Hay una excepción en Android X, me falta una librería, ahorita las voy a agregar, no hay problema en ese sentido. Les voy a pasar también mi cadena de conexión, para que también la tengan y puedan utilizar la misma que yo voy a estar utilizando aquí en la cuenta de almacenamiento. ¿Sí? Vamos aquí. Vamos a crear un método. Este método es un método asíncrono. Ahorita regresamos a agregar las librerías que me faltan. Aquí, listo. Ponemos public, async, task. Le vamos a poner cargar datos Azure. Y vamos a poner un try catch. ¿Listo? Y lo primero es, vamos a ubicar una carpeta que se llama assets en el explorador de soluciones del lado derecho. Le vamos a dar clic con botón derecho y vamos a crear una nueva carpeta. Le vamos a llamar fuentes. Y en fuentes nosotros vamos a poder estar utilizando directamente algún tipo de tipografía con el objetivo precisamente de poder utilizar una fuente en particular. Yo les voy a pasar ahorita esta tipografía, Pacífico Regular. Ustedes pueden buscar en internet cualquier otro tipo de tipografía y lo pueden estar utilizando en su aplicativo. Ya está agregado en el chat. Ese es el tipo de letra que voy a utilizar. Obviamente ustedes pueden utilizar el tipo de letra que ustedes quieran. Para ello simplemente no hay que arrastrarlo a la carpeta, sino hay que agregarlo como elemento existente. Agregar elemento existente y ahora buscan esa tipografía que les acabo de pasar en el chat. Aquí yo lo busco también. Si ustedes tienen otra tipografía, úsenla, sin problema. Y ahí está, Fonts, Pacífico Regular. Si le dan clic con botón derecho, propiedades, verifiquen que su propiedad esté como Android Asset en la tipografía. Clic con botón derecho, propiedades, Asset. Entonces, podemos nosotros empezar a aplicar lo que es la tipografía y para ello vamos a declarar una variable. Face, igual,
face.create from asset this.assets, coma, y dónde está el archivo, fonts regular.ttf. Ustedes pueden buscar en internet cualquier archivo TTF y pueden ubicar directamente ahí ese archivo. Si ustedes tienen ese archivo como tal, ustedes van a poderlo utilizar sin ningún problema. Es decir, ustedes encuentran la tipografía, si les da la opción de descarga de ese archivo, lo descargan y nada más lo agregan aquí. No nada más podemos utilizar uno, podemos tener toda una colección de tipografías, uno para los títulos, otro para los nombres, etcétera, etcétera. Para poderlo apuntar, bar typeface, le indicamos que va a ser una tipografía que va a la interfaz gráfica, y esa tipografía está directamente en la carpeta de recursos internos, y en esos recursos internos está este archivo que es pacífico regular. A continuación vamos a crear una variable que apunte al título de la que apunte directamente al título, en este caso a la cabecera. Entonces ponemos var título es igual a find view by id, y ponemos aquí textview source.id.título. Creo que si no le pusimos un nombre en el activity main, entonces le dejamos el que trae por default, que es este de aquí, título. El diseño de agregar. Entonces el título. Después colocarle la tipografía. Set typeface. Set face. Typeface style. Y ya ustedes dicen si es itálica, bold o normal. Entonces en este caso, por ejemplo, yo le pongo que itálica. Con eso yo le asigné el tipo de letra, en este caso itálica, a la etiqueta título de la parte superior con esta tipografía que quiero que tenga, ¿sí? Ahora pegamos lo que es la cuenta de almacenamiento, la que les acabo de pasar en el chat. Esta que está aquí, la cuenta de almacenamiento, copien y peguenla, por favor. Y lo primero que vamos a hacer, vamos con cliente blog. Cliente blog es igual a cuenta de almacenamiento.create cloud blog client. Después el contenedor. Contenedor es igual a cliente blog igual cliente blog punto get container reference, y aquí va a apuntar a mi carpeta deps, que es donde tengo las imágenes guardadas. Voy a apuntar a mi tabla no SQL. Cuenta de almacenamiento punto create cloud table client. Y por último, creo la tabla. Es igual tabla en SQL, donde tengo 7 registros guardados. Table reference, entrecomillado, que es el nombre de mi tabla en SQL, que coincide con el nombre de mi contenedor donde tengo las imágenes. Para consulta es igual a un nuevo table query. Este query tendrá que tener la estructura de la tabla clientes.
y una propiedad que pone que es un token de acceso, en este caso estará nulo, que nosotros damos la autenticación a través de la cuenta de almacenamiento, por lo tanto el token es un valor nulo, aunque lo pide la especificación del query a una tabla no SQL. Y después le decimos que datos es igual a await tabla.execute query segmented async consulta token, los demás parámetros no nos interesan. Eso se está ejecutando ahí la consulta. Ya que regresa a la consulta, nosotros le decimos lista de clientes.range y ahí ponemos datos.results. Y ahí ya cargamos los datos de la tabla NoSQL. Ahora vamos a declarar unos apuntadores. Como es una tabla no secuencial, no lleva un campo clave, nosotros tenemos que tener directamente el elemento para poder estar extrayendo los datos directamente. Entonces, vamos a poner varias variables que van a servir de apuntadores, pero recuerden que al no ser secuencial, tenemos que avanzar por el dato que nosotros tenemos, que es en este caso es un contenedor que no lleva campo clave, no numérico. Entonces, nosotros vamos a poner así, imagen, domicilio, edad, saldo, latitud, longitud, imagen fondo, y ya. Ahora vamos a utilizar elementos tabla, porque ahí vamos a recibir los datos que provienen de la tabla entidad, en el cual ya hizo la consulta, ya sacó los datos de manera general de la tabla, en este caso de la tabla NoSQL, y ahí vamos a poner lista de clientes, .select, R, y construimos una nueva consulta, elementos de la tabla, y aquí ponemos correo, es igual a lista de clientes, element app, y ahí adentro ponemos el correo punto correo. Y vamos a hacer lo mismo con todos. Ese es el de correo. Ahora hacemos lo mismo con el de nombre. Recordemos que el nombre, en mi caso, es el campo clave, no numérico, sino es de texto. Nombre, imagen. Después el domicilio. La edad. El saldo.
latitud. Latitud. Imagen fondo. Cierra llaves y cierra paréntesis. Y todo esto será una lista. Entonces, aquí estamos realizando la descarga de lo que tenga, en este caso, lista clientes. Y lista clientes que tiene unos datos que está recibiendo. ¿De quién lo está recibiendo? De una petición asíncrona en la cual estamos haciendo la extracción de una tabla no SQL que se encuentra en este caso en la cuenta de almacenamiento llamada DEPS. Y aquí estamos depositando cada uno de los valores de toda la malla que tenemos de datos directamente. Ahora necesitamos descargar las imágenes a nuestro equipo. Entonces vamos a poner un contador de imagen. En este caso, como ya tenemos los nombres de las imágenes, podemos meterlo en un ciclo y en ese ciclo, con un solo contador, podemos estar nosotros sacando todos los datos que se encuentren en lista de clientes. Entonces ponemos lista de clientes. Y tenemos un ciclo while. Y en ese ciclo while vamos a sacar todos los datos que nosotros tenemos directamente en el contenedor de blobs de objetos binarios donde guardamos las imágenes. Entonces ahí vamos a poner elemento imagen es igual a lista de clientes punto element add imagen punto imagen. Lo necesitamos ahí y también la imagen de fondo. Entonces ponemos elemento imagen y elemento imagen fondo y contador imagen punto imagen fondo. Ahora ponemos var imagen blob es igual a contenedor.getBlockReference getBlockReference y adentro ponemos elemento imagen fondo blob es igual contenedor.getBlockReference, bueno, copy pego mejor. Sería imagen blob fondo blob y elemento imagen, aquí sería elemento imagen fondo. Entonces ahí estamos mencionándole que directamente de la lista va a ser un objeto que está dentro de ese contenedor, lo vamos a traer, pero antes de traerlo necesitamos especificar la ruta. Ruta imagen, y aquí sería sobre el system.path. Entonces environment.getFolderPath y el system environment.specialfolder.personal. Copiamos, pegamos y ahora sería ruta imagen fondo. Ahora necesitamos combinar el nombre de la imagen con una ruta. Entonces para eso ponemos archivo imagen es igual a system.io.path.combine y ponemos ruta imagen, coma, elemento imagen. Lo mismo para la imagen de fondo. Imagen fondo. De acá sería imagen fondo igual.
imagen. Ahora necesitamos hacer el string para que pueda crear el archivo dentro de la ruta especificada. String imagen es igual a file.openWrite y ahí vamos a poner archivo imagen fondo. Hacemos el mismo proceso con la con el de imagen, claro. Entonces, aquí sí es imagen y acá es string imagen fondo. Ahora hay que descargar la imagen, ¿sí? Aquí estamos apuntando al elemento de la lista. Aquí le estamos diciendo cuál es el nombre que queremos. Aquí estamos combinando el nombre que queremos con la ruta, ¿sí? Aquí le estamos ya especificando la ruta completa con el elemento imagen del contenedor de blobs. ¿Sí? Generamos el string para poder recibir esos objetos y que cree el archivo de manera física. Ahora necesitamos realizar la descarga. Imagen blob, imagen blob, punto download to string async, y ahí que va a descargar a string imagen. Lo mismo sería con la imagen de fondo. Fondo, ¿cómo le pusimos? Imagen fondo blob. Imagen fondo blob. Download to string async. Y aquí sería string imagen fondo. ¿Y cómo lo avanzamos? Con contador imagen más. Y en ese momento entra un ciclo donde va a descargar 14 imágenes. ¿Sí? 7 imágenes que serán del usuario y 7 imágenes de fondo que están guardados en el contenedor. En ese contenedor de blobs tenemos 14 imágenes para realizar la descarga. Ya una vez que hace esta descarga, le mandamos un mensaje en la pantalla para saber que ya descargó las imágenes en nuestro archivo. Descargadas. Descargadas. Close to name. Show. Listo. Si sucede un error, que nos lo diga el cache. Cambiamos. Ahí está. Listo. Ok, ahora necesitamos un contenedor. Ese contenedor, bueno, hay que agregarle acá. Ahora sí, es un await. Cargar datos Azure. Nos dice que el proceso hay que hacerlo asíncrono, pues lo hacemos asíncrono. Y aquí está Protected Override Async. Sí, y no regresa datos, sigue siendo un void. Lo voy a quitar para que no. Ahí está. Entonces acá tiene que ser Protected Override Async. Y ahora sí, aquí ocultamos. Eso es una primera compilación. Ahora, necesitamos un adaptador de datos. Este adaptador de datos nos va a permitir precisamente acomodar los datos directamente en la pantalla para poderlos estar referenciando. Entonces, vamos a agregar una clase. Clic con botón derecho. Le decimos que vamos a agregar un nuevo elemento. Y de estos elementos vamos a seleccionar el que dice adaptador. Y ese que dice adaptador vamos a ponerle el nombre Data Adapter. Y vamos a agregar las librerías. Necesitamos Android App. Necesitamos también Graphics.
views, Android widget, necesitamos x.core.graphics.revo, system.collection.generic. Aparece aquí public class. Y sería public class, data adapter, base adaptador. Aquí nosotros tenemos que hacerle referencia a elementos de la tabla. Y empezamos con generar una lista, porque vamos a hacer un manejo de lista de elementos de la tabla dentro de este adaptador. Si se fijan, en este adaptador ya nos muestra varios métodos que tiene por default. En algunos los vamos a modificar ligeramente y otros los vamos a dejar tal cual, ¿no? Entonces, aquí declaramos elementos de la tabla como ítems y el activity. El context vamos a llamarle simplemente activity. Estamos apuntando a la actividad de contexto en el cual nos encontramos. Después viene el Public Data Adapter. Este Public Data Adapter, ¿qué es lo que va a recibir de nuestro constructor base? Pues va a recibir de una actividad el contexto en el que se encuentra, pero no va a cambiar de ventana. Va a seguir siendo la misma actividad de la que procede. Después vamos a generar elementos de la tabla. Ponemos ítems. Y este es el constructor base de mi clase adaptadora. ThisContext.context, eso sí lo dejamos así, pero también hay que agregar el de ítems. Después viene el public long get item ID, ese está bien. El de Java Lang lo quitamos. El de get item ID, ese está bien. Y ahora vamos a hacer uno más, que sea el de elementos de la tabla, para poder estar ubicando nosotros cuál es la posición dentro del arreglo de donde nos estamos moviendo. Y también un punto count que debe estar al final, acá está al final. Este lo voy a mover de aquí. Lo voy a poner acá para nada más tener esos métodos. Entonces aquí tengo el public override long, get item ID position, ese sí lo dejo. Después el de count, ese también lo dejo así. Lo voy nada más a subir. Pero también queda igual. Y ahorita le vamos a hacer un ajuste ahí. Vamos a agregar aquí uno adicional. Public override. Elementos de la tabla. Elementos de la tabla. Position. Aquí nosotros vamos a poner get, regrésame la posición en la que se encuentre, en este caso, en este ejemplo, directamente la posición en la que el usuario pueda estar permaneciéndose en alguno de ellos, sobre todo preparándolo cuando nosotros seleccionamos un clic en ese objeto que tenemos en la pantalla, ¿no? Entonces, ese es nuestro public override. ¿Sí? Tenemos aquí los elementos de la tabla. Y el count, que va a regresar, quiero que me diga cuántos elementos, count, cuántos elementos tenemos. ¿Sí? Serían los únicos ajustes en esta parte superior. Más abajo aparece más código de otra clase adaptadora viewholder, eso ahorita no nos interesa. Eso lo vamos a ir afinando acá. Llaves. Y ahora sí, el método principal de un adaptador de datos, ¿sí? Que es el getView.
El getView es el que se va a encargar de poder colocar los elementos como nosotros queremos directamente en la interfaz gráfica. Para eso, ahí en el getView, voy a hacerlo un poquito más largo para que puedan seguirlo copiando, que tengan mayor amplitud de la pantalla. Ahí está. Listo. Entonces, ese es el de arriba. Ahí. El getView, entonces, es el que prácticamente va a controlar lo que estamos haciendo. Voy a borrar todo lo que está ahí. Y vamos a empezarlo de cero y lo voy explicando. Primero, necesitamos declarar una variable que pueda especificar, pueda apuntar directamente al arreglo que está llegando con el listado de datos. Entonces voy a poner item es igual a items. Voy a poner position. View es igual a convertView. ¿Sí? Empiezo a definir los elementos de mi vista principal. Y yo tengo que especificarle en esta vista principal, recuerden, esta no es una activity, porque la activity es la clase main activity, la clase principal. Esta no es una clase principal, sino va a ser una vista que se sobrepone dentro de la activity. En este caso, le vamos a poner que view.context, de los elementos actuales que tienes, layout inflator, vas a llenar. ¿Qué vas a llenar? Un recurso. ¿Qué recurso? El recurso que yo tengo como source.layout.dataRow. La segunda interfaz que agregamos, el dataRow, el que tiene únicamente el recuadrito en la parte superior. A ese estoy apuntando aquí. Ya que apunté a él y no le generé ningún tipo de evento, ¿sí? Voy ahora a realizar el view.findViewById, en el cual vamos a poner un textView y vamos a poner source.id, el correo, .text, el correo. Entonces, aquí no estoy utilizando los findViewById como lo hicimos en el main activity, donde nosotros poníamos la variable con tipo listView es igual a findViewById, listView, etc. Acá lo estamos haciendo diferente. Yo pongo de la vista en la que me encuentre, voy a ubicar un textView que se llama txt correo y en su propiedad texto, mándale lo que venga del arreglo, position, lo que venga del arreglo, mándaselo y pónselo en la caja de texto que tenga la interfaz. Obviamente, en ese aspecto, nosotros podemos estarlo también referenciando de esta otra manera. Esto fue directamente con el view. Si nosotros queremos referenciarlo de manera diferente, podemos poner txt nombre es igual a view.findViewById. Es un text view. Source.id.txt nombre. Y entonces en ese momento también lo podemos hacer referente con simplemente poniendo txt nombre.text es igual a lo que tenga los elementos del arreglo en su campo nombre y de ahí lo sacamos directamente. Ahora puedo ponerle la misma tipografía, copio el código de donde puse la tipografía y se la puedo poner también ahí. Nada más que ahora se los puedo apuntar a los dos o solamente a alguno de los elementos. Eso ya esa decisión. En este caso se lo voy a poner a la caja de texto nombre. Entonces quito esto y aquí pondría nada más txt nombre punto text, perdón, punto set typeface y le apunto directamente a su carpeta de Pacífico regular, con el cambio de que aquí no es en esta ventana porque no es el activity principal, aquí es del contexto
de donde se encuentra, en este caso, este adaptador, que está sobre el main activity principal. Ahora generamos lo que es la ruta, un barpath, un tradicional barpath. Es igual. En este caso, igual a system.io.path.combine y nuestro system environment.getFolderPath y adentro igual system.environment.specialfolder.personal imagen. Estoy apuntando a la imagen que me esté mandando, en este caso la interfaz gráfica, donde está listado. Esto es para la imagen, la necesito también para la imagen de fondo. Entonces voy a poner pack de la imagen de fondo. Imagen de fondo. Ahora podemos nosotros especificar el tamaño y forzarlo a que tenga una especificación de tamaño tradicional. Les estoy pasando en el chat el método para forzar que nosotros podamos definir ahí está en su chat. Cópienlo por favor y péguenlo, lo pegan aquí abajo. Este va a permitir forzar la redimensión de la imagen. Lo que hace ese código que les acabo de pasar es redimensiona la imagen. Yo recibo la imagen original, el ancho y lo alto de la imagen. Después voy a crear un objeto de tipo bitmap, ¿sí? Con la especificación original que estoy recibiendo y la configuración de cualquier objeto de tipo bitmap. Después saco lo ancho y lo alto de esa imagen. Genero un Canva. ¿Por qué? Porque voy a rediseñar, voy a hacer una imagen de cero. Voy a realizar una escala en donde tomo, en este caso, una de sus dimensiones, que puede ser el ancho o el alto, pero lo tengo que dividir directamente entre su propia, entre lo propio ancho o alto que tenga. Genero dos variables, una en las coordenadas X y Y. La que está en la coordenada Y está tomando uno de los valores menos sí mismo por la escala que yo estoy generando, colocándola en este caso con una división entre dos frames, entre dos, una disminución de dos frames como tal. Obviamente yo le estoy pasando un parámetro, yo le tengo que pasar un parámetro de width image original y de image original. Es decir, estos dos valores son los datos que yo quiero forzar para que cambie el tamaño. Y estos que están aquí son los dos, el ancho y el alto que tiene la imagen por default. Entonces, yo aquí, esto es lo que yo quiero que tengan de resolución y estos son los que tienen. Por eso lo voy a escalar. Si una imagen me llega de 1024 por 768, yo aquí yo lo puedo forzar a que sea de 100%, ¿sí? Y que no pierda proporción en el rediseño de esa imagen, ¿sí? Entonces, hasta ahí yo lo voy escalando y ahora yo hago una transformación, una nueva matriz, ¿sí? De ese objeto de tipo bitmap, en el cual voy a tomar las coordenadas X y Y, las nuevas, voy a generar un escalamiento hacia esa imagen, ¿sí? La dibujo, ¿sí? La visualizo y aplico el Canva, la nueva imagen, se genera como tal y en ese momento yo ya puedo sacar esa imagen que está rediseñada, ¿sí? Este es muy estándar para los que están más orientados a interfaces gráficas y que quieren redimensionar sin que pierda resolución la imagen. Claro, va a llegar al punto donde mientras más pequeña la imagen, más se va perdiendo. O si es una imagen pequeña y se estira, pues también va a perder calidad de imagen, pero no se empieza a ver desproporcionada, con eso se sigue siendo proporcionada, ¿no? Eso es como solamente con una adicional en este momento. Ahora sí, regreso a lo de ruta. Entonces, nosotros podemos decodificar, ¿sí? Una imagen a través de la ruta
para poderlo, en este caso, cargar. Entonces puedo poner bar image es igual a bitmap factory.code file. Voy a decodificarlo. ¿Y qué voy a decodificar? Lo que tenga en mi path, es decir, en mi ruta. ¿Y qué tengo en mi ruta? En mi ruta tengo mi carpeta personal de Android con el elemento de la imagen que descargué y del elemento de la imagen de fondo, ¿sí? Si nosotros queremos decodificar también el segundo, pues también lo podemos mandar directamente. Aquí lo que voy a hacer ahora, le voy a decir que la imagen ahora va a ser igual a un redimensionamiento de la imagen y le voy a mandar esta misma imagen y aquí yo ya le digo cuánto quiero qué dimensiones quiero que tenga, que en este caso son 100%. Se generan de 100% y ahora yo le digo view.findViewById, view.findViewById, y aquí yo ya voy a apuntar a la imagen directamente que está en mi pantalla. Yo le pongo ImageView y después le pongo source.id, imagen, cierro paréntesis, y yo puedo establecer, antes de continuar ahí, yo puedo definirle si quiero aplicarle algún tipo de efecto en particular. Para eso voy a abrir un método, dejo ese código en pausa en ese momento, porque voy a querer poder realizar un simulador. Voy a querer que la imagen tenga un redondeo de esquinas. Entonces voy a poner public static redondeo. Perdón, vamos a ponerle rounded bitmap y ahora sí redondeo. Y va a recibir, ¿qué va a recibir? Un mapa de bit donde tengo la imagen y el radio. En este caso, el radio como tal, radius, sería el directo que yo tengo, en este caso como referencia, hacia el radio en las esquinas de nuestra imagen que nosotros estemos cargando. Entonces, ponemos bar corner, es igual a rounded bitmap drawable factory.create. Voy a realizar un renderizado, en este caso aquí a la imagen. ¿Okay? Y ¿qué propiedad le vas a poner? Corner radius es igual a corner radius, punto y coma, return. Entonces ahí me va a aplicar el redondeo. Entonces ahora sí lo puedo aplicar a mi image que yo tengo acá. Le ponemos el punto set image drawable. ¿Y qué voy a aplicar? Pues el redondeo. El redondeo. ¿Y qué vas a mandar? La imagen y el redondeo de la esquina. Le pongo 5, por ejemplo. El fondo es opcional. Ya ustedes deciden si lo ponen o no lo ponen, pero sería de esta misma manera, pero ahora sería para la imagen de fondo. ¿Sí? Ya que tenemos estos elementos, el siguiente paso es sacar la vista de ahí. Se saca la vista de ahí. En ese momento se encuentra ya completo nuestro código del adaptador de datos. Ahora vamos a necesitar mandarlo llamar. Para mandar llamar este adaptador de datos, nosotros tenemos que ubicarnos directamente en la zona después de que cargamos ya todas las imágenes. Para eso me voy a ir al main activity. Si van en esta zona, saquen un screenshot en este momento, porque voy a cambiarme al main activity. Pasamos al main activity. Aquí.
Y en esta zona, vamos, después del toast, vamos a colocar listado.adapter igual a new data adapter with elementos tab. De una vez agrego paquete nube. Dame un segundito, ahorita regreso a ese mismo código. Son librerías que me está pidiendo al momento de ejecución. Entonces, si a ustedes se las pide, adelante. Si no se las pide, no hay ningún problema, no la agreguen. Me marca también aquí una especificación de que no estoy colocando PX, ¿sí? Ese lo podemos por el momento ignorar, ¿sí? Porque es parte de la interfaz gráfica y ahorita les voy a explicar esta zona, ¿sí? Nada más verifico dónde me falta un punto y coma. Aquí. Cargar datos, punto y coma. Ahora sí. En mi interfaz gráfica estoy utilizando en el data row, en el text view donde estoy colocando el correo, dos propiedades que les puede servir o no, ustedes ya lo deciden. Uno es colocarle el Android 2 puntos alfa, ¿sí? El cual el alfa es un efecto de difuminado en el cual le estoy haciendo el difuminado de un 50%. Y también tengo un Android background, un color de fondo, para que la caja de texto de correo se vea de color fondo, el color de fondo negro por completo, ¿sí? Y después el efecto alfa con 0.5. Pero el color no lo puedo dejar del texto de color negro, hay que colocárselo en blanco. Y aquí yo pongo el text color con el color blanco, que el color blanco en este caso es el 6Fs, es el color blanco, y el negro es el color 0, 6 veces también. Entonces, yo pongo de fondo negro, con texto blanco, y con un difuminado del 50% para que pueda cargar como tal. Ahora sí regreso y voy a realizar una primera prueba y hacemos el proceso de compilado. Vamos a correrlo. Así es como debería funcionar. Vamos a ver. Esperamos un momento. Pongo esto un poquito más para acá. Y ahí está el progress. Dice cargando datos de Azure, da vuelta, difumina lo que está detrás. Sigue cargando. Ahí está descargando 14 imágenes y una tabla no SQL. Sigue, sigue y ahí está. Entonces, nosotros podemos desplazar el scroll. La imagen está redondeada en sus esquinas. Está la tipografía acá, pero también está la tipografía aquí, que se pierde en la playa. Y después el del text view, el del efecto alfa que ahorita les mencioné, donde hay un difuminado del 50%, se logra ver lo que hay atrás y el texto en blanco en la parte superior. Separado con el siguiente scroll, que tiene exactamente lo mismo en las esquinas, ¿sí? Y la imagen de fondo que está descargando. Lo mismo acá, aquí casi no se nota el nombre. Lo mismo acá, en las esquinas. Lo mismo acá. Lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Sí? Entonces, ahí son 7 imágenes, pero si yo tengo 1000 imágenes, aquí me van a aparecer las 1000. Y yo no necesito estar creando un renglón para cada una en este caso, de estas desarrolladoras, sino yo solamente lo único que necesito es generar la estructura y no importa si la base de datos tiene 7 registros o tiene 10,000 registros,
finalmente yo voy cargando lo que está almacenado en la base. Es la lógica general de una aplicación tipo Facebook, de tipo Instagram, donde reciben una colección de datos, ¿sí? De información del timeline, y reciben la imagen que corresponda a ese timeline. Y se van cargando cada que entran a la aplicación o cada que recargan, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos este scroll view que nos permite precisamente poder cargar esos datos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Estuvo más extenso este ejercicio, ¿no? La ventaja es que este ejercicio puede servirles de base para cualquier otro ejercicio que tenga esta misma lógica. Por ejemplo, para un control de eventos, donde ustedes tienen varios exponentes y ahí pueden estar seleccionando. Si quieren mostrar productos y quieren meterlo en un scroll y estar siguiendo toda la especificación del scroll de esos productos que tienen, pueden tener un catálogo de productos y estarlos ahí vaciando. Cada que el administrador agregue una nueva foto, no la tiene que agregar en la aplicación, simplemente la agrega a un contenedor de blobs, de objetos binarios, y de ahí puede extraer la información para poderla visualizar, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos de manera general la lógica que está haciendo el programa, que es la siguiente. Primero, entonces, habilitamos un Progress Dialog, ¿sí? Quitamos la barra de la parte superior, generamos el Progress Dialog que va a estar cargándose. Después de que se muestra, lo primero que hace es manda carga inferior, nada más que como está más pequeña, en realidad no vamos a ver una diferencia importante. Entonces aquí sería imagen fondo, ahí. Vamos a habilitarlo, correspondiente a la imagen fondo, se llama imagen fondo. Imagen fondo, y puedo yo también estarla redondeando, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos ponerle image path, y el redondeo nada más que aplique en 2, aunque en realidad no se va a visualizar mucho, ¿sí? Y no se va a visualizar mucho porque ocupa prácticamente todo el espacio de la parte de atrás. Entonces el esquinado nada más de 2 o de 5, pero puede o no verse tan estético, sobre todo si es con 5, una prueba, y podemos nosotros estar redondeando directamente correspondiente a esa imagen, ¿no? Este método nos permite realizar el recorte de las esquinas, que es el que estamos mandando llamar también aquí en la imagen de fondo, ¿sí? Hacemos el redondeo de las esquinas, y ese redondeo de las esquinas nos permite ya visualizar la imagen en la interfaz totalmente recortada como tal, ¿no? Entonces, este proyecto de recepción de clientes prácticamente nos sirve en una arquitectura para poder estar recibiendo datos que están grabados o que se están almacenando en un contenedor de blobs. Además, acompañado con una tabla, en este caso no SQL como tal, ¿sí? Efectivamente, la parte del recuadro del radio no se nota mucho ni con 2 ni con 5, entonces puede ser innecesario, ¿no? Eso ya se lo dejo a su criterio, simplemente podemos mencionar en ese aspecto, ¿no? Entonces, no sé si haya al momento alguna duda. El día de mañana vamos a ver las dudas que les hayan salido el día de hoy, y mañana vamos a continuar con este ejercicio, vamos a complementarlo, pero primero atenderemos las dudas de manera muy general que hayan tenido, unas cuantas dudas. Hacemos un bloque de una media hora para ver las dudas entre 6 y 6 y media, y después de las 6 y media continuamos el ejercicio, ¿no? Si quedaran más dudas y que no les haya funcionado algo, lo podemos estar viendo el próximo, podemos verlo al final del mismo martes, o habilitar un espacio en la semana, puede ser el miércoles, para ver dudas específicas. ¿De acuerdo? Entonces, ya me mandó la alerta Zoom, creo que hoy me fui de corrido. El día de mañana entonces continuamos, y pues jóvenes que tengan una buena tarde, intenten hacerlo, intenten
irlo verificando, irlo terminando y mañana me muestran el funcionamiento del mismo. Sale, que tengan buena noche, pues. Profe, Juan Pablo. y para los que tenemos prácticas pendientes de entregarle,